¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el encargado de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Su función es como su propia palabra lo indica, relaciona las funciones y los estímulos de las diferentes partes del cuerpo a través de este sistema central. De esta manera es posible que los seres humanos y otros animales puedan coordinar sus movimientos o respuestas tanto conscientes como reflejas. El sistema nervioso está dividido en dos: sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, así como también está complementado por diversas neuronas y tipos de estas, donde cada neurona tiene su propia función. El sistema nervioso central es una estructura que está formada por el encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central ubicado en el cráneo, y por la médula espinal, ubicada dentro y a lo largo de toda la columna vertebral. Este se encarga de la organización de los aparatos respiratorio, digestivo, etc. Este sistema tiene la función de coordinar, integrar y controlar al organismo. Se encarga también de la recepción de los estímulos que pueden llegar tanto desde el exterior como de los órganos del mismo organismo. Posteriormente, el sistema nervioso central se encarga de procesar dicha información y elaborar respuestas respectivamente. El sistema nervioso central se organiza por jerarquías. Cada jerarquía controla a las que están debajo de esta y esta a su vez es controlada por la jerarquía superior. La información que recibe el sistema nervioso central es procesada por unas células que reciben el nombre de neuronas. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, o entran en él. Se encarga de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. Está formado por los nervios formados por grupos de axones asociados. Según el sentido en el que transmiten el impulso nervioso, los nervios pueden ser nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos. También el sistema nervioso periférico se divide en el sistema somático y el sistema autónomo o vegetativo. Se podría decir que la función del cerebro como parte del sistema nervioso es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye desde funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por las funciones más básicas como el dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, recordar o hablar. Las funciones cerebrales superiores como el razonamiento, la memoria, la atención, están controladas por los hemisferios y lóbulos cerebrales, los cuales son 4, que forman parte de toda nuestra corteza cerebral. El cerebro está dividido en 4 lóbulos. El lóbulo frontal. Entre las diversas tareas que puede llevar a cabo están las siguientes: producción del habla y lenguaje, una región excepcional que nos permite traducir los pensamientos en palabras. Asimismo, el lóbulo frontal se caracteriza sobre todo por sus procesos cognitivos, por eso esas sofisticadas tareas ejecutivas que nos permiten planificar, fijar la atención, memorizar, etc. El segundo es el lóbulo parietal. Entre sus funciones múltiples, hay algo que define a esta área cerebral: es su papel en la percepción sensorial, el razonamiento espacial y el movimiento del cuerpo y nuestra orientación. Gracias a esta área podemos entender la naturaleza de los números. El lóbulo occipital. De entre los 4 lóbulos cerebrales, el occipital es el más pequeño y a la vez interesante. Es el que conecta la mayoría de nuestros procesos mentales. Participa en procesos de percepción y reconocimiento visual. Su corteza integra diversas áreas visuales, como la que detecta los patrones, procesar esa información
y enviarla a otras del encéfalo. Nos ayuda a diferenciar colores. Participa también en la elaboración de las emociones y pensamientos. Lóbulos temporales. Pegados casi a las sienes y a ambos lados de nuestro cerebro, están esos lóbulos que regulan también gran cantidad de procesos, donde todos dependen unos de otros. Todos se hallan conectados y favorecen esa armonía perfecta donde los lóbulos temporales desempeñan también áreas esenciales. Nos ayudan a reconocer rostros, también se relaciona con la articulación del lenguaje y la comprensión de los sonidos, las voces y la música. Facilita el equilibrio. Participa en la regulación de las emociones como la motivación, la rabia, la ansiedad, el placer, el enojo, tristeza, incluso felicidad, entre otras. Se le puede considerar a este sistema como al conjunto de estructuras que forman el sistema endocrino y la parte del encéfalo, dedicado a la emisión, control y transmisión de las sustancias que generan. Se trata de un sistema vital para el ser humano que se encarga de la emisión y gestión de las hormonas y que como tal influye en la generación de cambios en el funcionamiento o incluso la estructura de nuestro cuerpo. Estas hormonas viajan principalmente por el sistema cardiovascular hacia los órganos y tejidos sobre los que deben actuar, como por ejemplo cuando un niño pasa a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia, al igual con las niñas. Otro de los elementos de este sistema puede ser gestionar nuestro sistema inmune, regular nuestra respuesta sexual, generar hambre o sed, de cara a que actuemos cuando nuestro cuerpo necesita nutrientes, experimentar emociones y sentimientos hacia elementos del entorno o hacia otras personas. Regula la digestión, controla los ritmos biológicos, mantener el equilibrio electrolítico de nuestro cuerpo o incluso provocar nuestro crecimiento y desarrollo durante el ciclo vital, como lo vuelvo a repetir, la pubertad. Una neurona es una célula componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Están especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas mediante conexiones llamadas sinapsis. Las dendritas son estructuras neuronales ramificadas encargadas de la comunicación funcional entre varias células. Las dendritas permiten la transmisión y captación de distintas sustancias conocidas como neurotransmisores, que son la base del mecanismo bioquímico que permite la transmisión de impulsos nerviosos. El axón es una prolongación larga y delgada de las neuronas que se origina en una región especializada llamada eminencia axónica o cono axónico, a partir del soma o a veces de una dendrita. Su función es conducir el impulso nervioso desde el soma hacia otra célula. Los axones terminales son la parte extrema del axón que se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otras neuronas o con células musculares o de glándulas. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales, es decir, información, desde una neurona hasta la siguiente a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción de la neurona postsináptica.
Las neuronas sensoriales transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras son un conjunto de neuronas del sistema nervioso central cuya principal misión es la de enviar una serie de impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Estas neuronas se encuentran en el cerebro de todas las especies vertebradas. En la especie humana se sitúan especialmente en la médula espinal y en el área 4 de Brodmann. Una interneurona o neurona integradora es una neurona del sistema nervioso central generalmente pequeña y de axón corto que interconecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares, permitiendo realizar funciones más complejas. En conclusión, el sistema nervioso ha sido muy fundamental en tanto nuestra vida cotidiana como para solo vivir, ya que sin este no sería nada de lo que nosotros conocemos. Probablemente ni siquiera hubiéramos evolucionado. Todo el sistema nervioso es lo que nos mantiene vivos, desde el cerebro hasta la más pequeña neurona. Gracias por su atención y... ¡hasta la próxima! Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni no ni no ni no ni ni no ni. Suscríbete y dale a like.